el impacto de la dapaglifosina desde la prevención hasta el tratamiento en la enfermedad renal crónica. Yo voy diciendo que me las pasen, ¿sí? Bueno, la siguiente. Este es mi conflicto de interés. Esta charla es patrocinada por Laboratorios AstraZeneca, pero pues yo tengo el honor de participar en conferencias en sociedades científicas y también con el laboratorios. La siguiente. Cuando uno habla de la enfermedad renal, es muy importante, yo lo asimilo que es como un viaje. Es un viaje que comenzó hace mucho tiempo, pero que más o menos para esta fecha, básicamente por el advenimiento y el posicionamiento de unos medicamentos que son los IECA y los ARA2. Pero también en la diabetes también ha sido un viaje. La diabetes es un viaje que también comenzó hace muchos años, pero sí el viaje de la diabetes tomó mucha más fuerza en los últimos años. Y tomó mucha más fuerza que ustedes conocen, los estudios pivotales que demostraron que además de haber medicamentos que impactan en el control metabólico, también hay medicamentos que impactan en proteger órganos como el corazón y como los riñones. Pero en este viaje se unen estas dos entidades que tienen relación bidireccional y a nivel mundial cogieron o están cogiendo mucha fuerza este grupo de medicamentos que son los inhibidores de la GSLT2, que hacen de que este viaje se una y básicamente ha hecho de que estos medicamentos, además de ser posicionados en el manejo de la diabetes, también se están posicionando específicamente la dapaglifosina por su evidencia en el manejo del paciente con enfermedad renal crónica. Entonces nos vamos a montar en este viaje donde aquí los nefrólogos, como sabemos, estamos tomando un posicionamiento muy importante en este tipo de patología. La siguiente. Esto lo conocemos y esto no nos voy a demorar mucho. Ustedes saben las definiciones de enfermedad renal crónica, que es importante resaltar. En nefrología también unificamos criterios. Sabemos que muchas de las enfermedades, cuando uno revisa los estudios, estas enfermedades han sido básicamente básicamente con definiciones diferentes, pero en enfermedad renal, gracias a Dios, ya unificamos criterios. ¿Qué es importante en enfermedad renal? La tasa de filtrado, como ustedes bien lo saben, y obviamente los marcadores funcionales como la albuminuria. La siguiente. Pero vemos, y ustedes lo saben también, que salió esta clasificación CADIGO, y no me voy a detener en esto, solamente para recalcar que en la clasificación toma importancia, además de los grados, el nivel de albuminuria y la de riesgo. Es importante cuando hablamos de enfermedades crónicas como la diabetes, como la hipertensión, como la enfermedad renal, siempre magnificar o saber la escala de riesgo cardiovascular porque es la principal causa de mortalidad de nuestros pacientes. La siguiente. Y vemos que en la enfermedad renal crónica es una evolución que uno lo define como continuum, donde inicialmente hay factores de riesgo para identificar, donde uno puede intervenir, después viene el daño, que se caracteriza porque aparecen unas complicaciones que ustedes las conocen y posteriormente ya el paciente en estadio final requiere terapia sustitutiva renal. La siguiente. Entonces nosotros en el año, si hablamos de guías, en el año, aquí está el doctor Fabián, participamos en la realización de las guías latinoamericanas de enfermedad renal crónica, específicamente hablando del manejo de pacientes de estadio 1 a 5 sin requerimiento de diálisis, porque siempre uno se centra mucho en diálisis, pero creo que los estadios más tempranos, antes de diálisis, son bastante. La siguiente. Y vemos que cuando hablamos de estadísticas, y por eso la correlación con la diabetes, vemos que la diabetes, estos son datos de la base de datos de los Estados Unidos, la diabetes es y seguirá siendo la principal causa de enfermedad renal crónica, sobre todo en estadios avanzados. La siguiente. Vemos, y estos son datos de Colombia, yo los traigo porque son importantes. En Colombia tenemos una cuenta que es la cuenta de alto costo. Este es el número de pacientes en Colombia que en estos momentos, obviamente estos son datos del 2019, no tenemos la actualización. Este es el número de pacientes en Colombia que están en diálisis. Y en Colombia, cuando uno mira las curvas de prevalencia, vemos que en los últimos años está aumentando y que la principal causa en nuestro país de enfermedad renal en diálisis es la diabetes. La siguiente. Es un dolor de cabeza indudablemente esto para nosotros. La siguiente. Y vemos que cuando uno habla de intervenciones, porque estamos hablando de que son enfermedades crónicas, las enfermedades crónicas índice que es la proyección de prevalencia, y cuando habla de la enfermedad renal crónica, la diabetes, la proyección de prevalencia estimada en estas entidades al 2045 es más de un 40%.
Entonces, uno tiene que hablar si han existido o si existen intervenciones efectivas en el manejo y prevención de la enfermedad renal crónica. Y definitivamente, como lo decía en el viaje, los IECA y los ARA2, eso es un conocimiento que todos tenemos, en estos años fueron los primeros medicamentos en los últimos años que definitivamente han impactado en este desenlace que es enfermedad renal crónica. Pasaron 20 años y han hecho una cantidad de estudios con medicamentos, pero ningún grupo de medicamentos, después de los IECA, los ARA2, han logrado demostrar verdaderos efectos de nefroprotección. Hasta la siguiente, el advenimiento en los últimos años, la siguiente, de los inhibidores de la GSLT2. Entonces, un grupo de medicamentos, la siguiente, importantes, que como pueden ver, cuentan con una cantidad de estudios y fueron medicamentos que se diseñaron para el manejo específicamente antidiabético como terapia de intervención específicamente para esta patología. La siguiente, aquí pueden ver desde 2013, el viaje que les digo, la siguiente, cómo los inhibidores de la GSLT2 tienen esta cantidad de estudios, mucho más que otro grupo de medicamentos en diabetes que son considerados terapias innovadoras, y específicamente hablo de la siguiente, de los agonistas GLP-1. Cuando uno mira intervenciones, uno tiene en cuenta varias cosas. Primero, los antidiabéticos tienen que demostrar eficacia, tienen que demostrar seguridad, pero los antidiabéticos también tienen que demostrar, además de eficacia y seguridad, tienen que tener, y eso a raíz surgió del estudio con la rosiglitazona, tienen que tener estudios que demuestren seguridad. Y los inhibidores de la GSLT2, como los demás medicamentos, tienen sus estudios de seguridad cardiovascular, que ahorita se los voy a comentar. Pero además de eso, estos medicamentos tienen un valor diferencial, que tienen estudios también para enfermedad renal, específicamente como objetivo primario, y también tienen estudios para falla cardíaca. Muy importante para nosotros, lo que es la diabetes, lo que es el desenlace renal o la enfermedad renal y lo que es la falla cardíaca. Y definitivamente cuando uno habla de este grupo de medicamentos que inicialmente fueron destinados o son destinados para el manejo de la diabetes, surgieron otras características importantes. En medicamentos son considerados medicamentos protectores de órganos. La siguiente. Cuando vamos específicamente de qué evidencia tiene la dapaglifosina, ahí le mostré la evidencia de los 4 medicamentos inhibidores de la GSLT2. ¿Cuáles son? Está la empaglifosina, ustedes lo conocen, está la canaglifosina, no sé si acá en Ecuador disponen, está la ertuglifosina y está la dapaglifosina. Pero cuando uno mira cuál de estos 3 o 4 medicamentos tiene estudios con objetivo primario de intervención en todo esto que le estoy comentando, en estos momentos, el único medicamento inhibidor estudio con desenlace en falla cardíaca, DAPA-HF, con desenlace cardiovascular, que es el estudio pivotal cardiovascular de la dapaglifosina, el DECLARE, y el estudio con desenlace renal, que es el DAPA-CKD. El único medicamento de los 4 medicamentos que tiene primario en todos estos desenlaces o condiciones es la dapaglifosina. La empaglifosina le falta el estudio EMPA-KIDNEY, que va a salir el otro año, que es con objetivo primario renal, y obviamente la ertuglifosina nada más tiene el vértice, y la canaglifosina, ya todos conocemos, tiene el programa CANVAS, que es con objetivo primario cardiovascular. Tiene también el estudio CREENS, que es con objetivo primario renal, pero no tiene un estudio en falla cardíaca. Entonces, este es un valor diferencial importante de la dapaglifosina, y nos vamos a referir específicamente a los desenlaces que hay con objetivo primario renal. La siguiente. La siguiente. ¿Qué vemos? Esto es un artículo en el equipo de nosotros, en el Clinical Journal of Nephrology el año pasado, donde revisamos básicamente los mecanismos de acción de los inhibidores de la GSLT2 y de esos mecanismos de acción hasta su impacto en la enfermedad renal diabética. La siguiente. Aquí podemos ver que estos medicamentos mecanismos de acción interesantes, y ahí vamos a hacer la introducción hacia sus efectos que hay en enfermedad renal sin diabetes. Esta es una gráfica muy ilustrativa donde ustedes ven y ustedes conocen ampliamente que este grupo de medicamentos inhibidores de la GSLT2, sus primeros mecanismos de acción
fueron básicamente, estaban en el efecto hemodinámico. ¿Por qué? Porque todos sabemos que estos medicamentos bloquean el cotransportador GSLT2 que está acá, y al bloquear el cotransportador GSLT2, lo que hace es una disminución, o lo que produce es una disminución en la reabsorción de glucosa. Entonces produce un fenómeno glucosúrico y por un impacto indirecto sobre el NH3 produce también un aumento en la natriuresis. Entonces esa glucosuria y esa natriuresis va a hacer que en el túbulo, todo el aparato tubular, exista un aumento del volumen intratubular. Y al existir un aumento del volumen intratubular, la mácula densa, y al censar la mácula densa, ese sodio y ese volumen intratubular aumentado, lo que va a producir es una vasoconstricción de la arteriola aferente. Entonces, al producir vasoconstricción de la arteriola aferente, lo que hace es producir una disminución de la presión intraglomerular. Ese fue el mecanismo clásicamente descrito y que se pensaba. No, tiene que ser de acá. Pero, oh sorpresa, estos medicamentos, este es uno de los mecanismos que tienen, y porque tienen muchísimos más mecanismos, donde es importante este correceptor o cotransportador, que es el NH3. ¿Por qué? Porque estos medicamentos han demostrado efectos en pacientes no diabéticos, efectos de nefroprotección. La pregunta es, ¿por qué mecanismo? Si el paciente no tiene la glucosa aumentada y obviamente no hay un aumento en la reabsorción de glucosa por el correceptor GSLT2 o el cotransportador GSLT2, ¿por qué mecanismos producen disminución de la presión intraglomerular si el paciente tiene glucosa normal? Utilizan estudios y modelos mecanísticos. Cuando uno utiliza un inhibidor del cotransportador GSLT2, este inhibidor también va a bloquear de manera indirecta el transportador NH3. Sabemos que hay un transportador NH1 más en el corazón, ahorita les hablo, pero también hay un NH3 a nivel de la más lejos de donde está el cotransportador GSLT2. Y el inhibidor de la GSLT2 bloquea ese transportador y eso es lo que hace que el paciente tenga aumento, disminución en la reabsorción de sodio, y este es el efecto que puede producirse, o el efecto natriurético, que también tienen los pacientes que no son diabéticos. Uno utiliza en cualquier persona un inhibidor del cotransportador GSLT2 y uno mide el sodio urinario va a estar aumentado. O sea, va a tener un efecto natriurético y ese efecto natriurético hace que se produzca disminución por fenómenos de feedback de la presión intraglomerular. La siguiente. Entonces, muy importante, pero no nos quedemos ahí, porque estos son mecanismos hemodinámicos. Recuerden que en la fisiopatología de la diabetes o en la fisiopatología de la enfermedad renal crónica también hay fenómenos inflamatorios. Y posteriormente se han dado cuenta de que existen más de 13 mecanismos de acción. Yo estuve leyendo un artículo ayer casualmente que hay más de 15 o 16 mecanismos de acción, pero quedémonos con el valor de 13 en aras de que la
NH3, la siguiente, vemos que normalmente cuando uno no lo bloquea, la siguiente va a favorecer la entrada de sodio y la entrada de glucosa. Cuando uno utiliza un inhibidor de la GSLT2, ese inhibidor de la GSLT2 bloquea y hace que el sodio no pase a nivel intracelular y la glucosa tampoco, y por eso un efecto natriurético y un efecto glucosúrico. Y estos son los dos mecanismos importantes que ocurren en el paciente con inhibidor de la GSLT2. La siguiente. Este es un resumen final de que no nos quedemos solamente con los efectos directos, hay unos efectos indirectos. Y definitivamente todos conocemos por las teorías que los inhibidores de la GSLT2 pueden hacer bajar de peso. Y este es un concepto muy importante porque en el renal también la disminución en el peso es una variable importante a tener en cuenta. Ojo, pero esto no es un estigma para solamente, como uno a veces escucha, a utilizar los inhibidores de la GSLT2 para bajar de peso. Hay estudios muy bonitos que han comparado cuartiles dependiendo del peso del paciente. Entre más peso tenga el paciente, más le baja de peso. Pero un paciente delgado no le baja de peso. Y un paciente con peso normal tampoco le va a bajar de peso. Entonces, muy importante. Y hay otros efectos interesantes que son importantes a nivel de medicamentos, actúan en la cascada de la apoptosis. Porque el paciente renal puede tener, como es un estado inflamatorio, puede tener un aumento en la cascada de apoptosis y estos medicamentos hacen que haya un enlentecimiento en los fenómenos apoptóticos y esto tiene que ver también con el metabolismo del ácido úrico. En fin, hay una cantidad de modelos mecánicos que impactan en el paciente diabético, pero también en el paciente con enfermedad renal. La siguiente. En el corazón, ¿qué pasa? Y yo sé que aquí estamos nefrólogos, pero esto es muy importante porque hoy en día se habla del famoso eje cardiorrenal, que no solamente impacta en el diabético, sino también en el paciente con enfermedad renal. Y en el corazón, ¿qué pasa? Que la dapaglifosina específicamente, en modelos mecanísticos, hay bastantes estudios, impacta todas estas variables. Aquí ven un corazón en falla cardíaca con engrosamiento de la pared ventricular y cuando uno utiliza dapaglifosina va a haber un aumento importante de todos estos fenómenos, una mejoría, mejorando variables hemodinámicas relacionadas con el corazón. Pero aquí les cuento otra cosa nueva que recientemente estuve revisando, y es que cuando uno habla de los inhibidores de la GSLT2, uno habla de que estos medicamentos lo que inducen es cetogénesis. Y uno dice, sí, estos medicamentos engañan a la célula porque cuesta un alto sustrato de glucosa, entonces inducen cetogénesis, pero la teoría ya no es así. La teoría hoy en día dice que no es tanto que induzca cetogénesis, sino que estos medicamentos son inteligentes y engañan a la célula. Hacen de que la célula del corazón y del riñón y de la economía piensen que estado de inanición, de que no hay una aporte de glucosa. Y al engañar a la célula, lo que hace la célula es que la célula se mimetiza y entra en un proceso de hibernación. Y por eso hoy en día, los que saben más de estas moléculas hablan de que estas moléculas son protectoras de órganos. Hoy en día eran más, además de ser antidiabéticos, son moléculas que protegen órganos. La siguiente. Esto es lo que pasa en falla cardíaca. Miren que es importante el NHE1, no el 3. La siguiente, ¿qué es lo que pasa? La siguiente. Bueno, no sé por qué no sale la imagen, pero ¿qué pasa? Normalmente este receptor, el sodio y entre los hidrogeniones. Al entrar los hidrogeniones y el sodio, este intercambiador intercambia sodio que sale y entra calcio. Y el calcio intracelular aumentado explica muchos de los procesos fisiopatológicos del paciente con falla cardíaca. Entonces, si yo utilizo un inhibidor de la GSLT, que esta cascada se dispare y que exista un aumento del calcio intracelular. Y eso es lo que pasa, o uno de los mecanismos por los cuales estos medicamentos son protectores a nivel cardiovascular en el paciente diabético y en el paciente no diabético. La siguiente. Entonces, ya eso es en la fisiopatología. Básicamente con los inhibidores de la GSLT2, la primera pregunta es, ¿cuál es la evidencia en los estudios de seguridad cardiovascular? La siguiente. ¿Qué podemos ver aquí? Lo que les comentaba al principio. Los 4 medicamentos más importantes son estos. Entonces está el primero de ellos, o el primer estudio pivotal
de los inhibidores de las SLT2 fue el estudio EMPA-RED con empaglifosina. Posteriormente salió el programa CANVAS, que fueron 2 estudios, que fue el estudio de seguridad cardiovascular con canaglifosina. Posteriormente salió el estudio DECLARE y el estudio VERTIS. El estudio VERTIS es el estudio de seguridad cardiovascular con ertulina. DECLARE TIMI o TIMI DECLARE es el estudio de seguridad cardiovascular de la dapaglifosina. Este es el panorama de los estudios pivotales de los inhibidores de las SLT2. Salió hace poquito el estudio de sotaglifosina, pero pues no lo traigo a colación. La siguiente. Entonces, ¿cuál es la característica de estos estudios? Porque esta pregunta es muy importante por los resultados. Estos son los 3 estudios principales. Esto básicamente cómo fue diseñado el estudio de intervención, estudio pivotal de seguridad cardiovascular, y definitivamente la mayoría de los estudios lo que evaluaban eran MACE de 3 puntos. MACE de 3 puntos implica muerte cardiovascular, infarto no fatal y ACV no fatal. La siguiente. ¿Cuál es la diferencia básicamente de esos estudios? Porque uno lo puede ver en los resultados. La siguiente. Cuando uno analiza, la anterior, perdón. Cuando uno analiza los estudios, vemos que esta es la característica de la población incluida. El estudio que más incluyó población fue el estudio DECLARE con dapaglifosina, que el del EMPA y que la canaglifosina. Vemos que es importante esto, la edad de los pacientes. La edad de los pacientes promedio, por aquí la debo ver, promedio, básicamente fue 60 a 65 años de edad. Vemos que la glicada en todos los grupos de pacientes estaba alrededor de 8 y vemos que participación obviamente de muchas razas en los pacientes. La siguiente. ¿Qué es importante acá? Recalcar básicamente lo que les estaba comentando, cuántos de esos pacientes tenían compromiso en la tasa de filtrado. Y aquí va una de las grandes diferencias en el diseño de los estudios pivotales de los inhibidores de las SLT2. Cuando uno mira la población, por lo menos los pacientes que participaron en el estudio DECLARE, que fue con dapaglifosina, solamente un 7% de los pacientes tenían tasas de filtrado menores de 60. Es decir, la gran mayoría de los pacientes eran pacientes con tasas de filtrado mayores de 60 y el promedio en el estudio DECLARE de dapaglifosina, la tasa de filtrado fue de 90. A diferencia de los pacientes de EMPA-RED, de empaglifosina, donde el 30% casi eran pacientes con tasas de filtrado menores de 60 y el CANVAS más o menos un 20%. La siguiente. Y este es el modelo, las características. ¿Y esto por qué es importante? Hay que saber cuáles son los criterios de inclusión de los estudios para poder interpretar los resultados. Por eso uno nunca puede hacer comparaciones cuando no hay estudios que se analizan entre ellos. Porque estos estudios analizan la terapia estándar más el medicamento comparado con placebo, pero si todos tuvieran uno sí podría sacar algunas consideraciones o algunas conclusiones. Pero fíjense, miren, el estudio que incluyó dapaglifosina, la gran mayoría de pacientes eran pacientes que estaban con tasas de filtrado normal, mucho más que los otros pacientes en los otros 2 estudios. La siguiente. Entonces, cuando uno evalúa MACE, entonces ahí uno entra. Lo que pasa es que el estudio DECLARE no disminuyó el MACE o el MACE global. Y sí, efectivamente no lo disminuyó, como pueden ver acá. El MACE en el DECLARE, miren que supera el IC, supera el 1. Mientras que el MACE en el dapaglifosina y de canaglifosina sí logró demostrar protección. Pero ¿cuál es la diferencia? Que uno no puede evaluar un MACE igual cuando la población está sana. En el estudio DECLARE, la gran mayoría de pacientes eran de prevención primaria, eran pacientes que tenían factores de riesgo. En cambio, en los pacientes con EMPA-RED, con enfermedad cardiovascular, en más de un 70%, en más de un 80%. Es más fácil demostrar desenlace cardiovascular positivo o negativo en la población enferma que en la población sana. Entonces, por eso uno no puede sacar conclusiones, pero cuando uno evalúa en metaanálisis los resultados de los 3, definitivamente la conclusión es que los inhibidores de las SLT2 disminuyen mortalidad cardiovascular. Son considerados medicamentos, además de seguros, medicamentos que disminuyen mortalidad cardiovascular. La siguiente. Entonces aquí están las características de los 3, que era lo que yo les comentaba, pero una cosa muy importante y que los estudios pivotales nos arrojaron y que a los 3 les fue impacto en falla cardíaca. Mira el impacto en falla cardíaca de la dapaglifosina en la barra azul
miren el impacto de la falla cardíaca en canaglifosina y miren el impacto de falla cardíaca en los pacientes con empaglifosina. Esto nos concluyó estos estudios pivotales. No podemos hacer una conclusión bastante fuerte de desenlaces secundarios. El desenlace primario es el MACE, pero sabemos desde aquí que estos medicamentos impactan obviamente en falla cardíaca. La siguiente. Y cuando hablamos de enfermedad renal, y acá nos metemos a lo de nosotros, aquí están los criterios de inclusión de los estudios. Cuando uno mira los estudios con objetivo primario cardiovascular, la mayoría de estudios incluyen renal variables compuestas. ¿Qué es una variable compuesta? Deterioro de la tasa de filtrado glomerular más de un 40 o 50%, el requerimiento de diálisis o trasplante, o la muerte renal o requerimiento de terapia de reemplazo renal. La siguiente. Y esto es para mostrarle básicamente cuáles fueron los resultados como objetivo secundario y vemos que en todos los estudios, aquí también se demostró la siguiente, que los inhibidores de la GSLT2 impactan de manera positiva en disminuir desenlaces renales. Entonces, otra conclusión que habíamos sacado hasta el momento. La siguiente. Y aquí está el resumen de las tres cosas. Aquí estamos hablando apenas de estudios pivotales. Nos hemos metido con los otros estudios pivotales. Pero en los estudios pivotales podemos concluir que hay impacto definitivo en estas tres variables, donde el impacto mayor de los inhibidores de la GSLT2 hasta este momento es en falla cardíaca y en desenlace renal. La siguiente. ¿Qué es importante también los efectos? Si no es nada del tiempo, no traje todas las diapositivas, pero aquí en ese metaanálisis evaluaron cetoacidosis diabética, amputaciones y fracturas. Y definitivamente como grupo no existe un aumento de riesgo de estas condiciones. La siguiente. Entonces este resumen básicamente de beneficios cardiorrenales de los inhibidores de la GSLT2. Aquí vemos las características si es población secundaria, vemos las características si es población primaria, donde es importante recalcar básicamente estas características. ¿Cuándo es población primaria, como acá, o cuándo es población secundaria? Y definitivamente estos medicamentos hasta ese momento estaban demostrados. La siguiente. Pero la siguiente pregunta es, bueno, esos son los estudios pivotales de seguridad cardiovascular. ¿Qué estudios tienen los inhibidores de la GSLT2 con objetivo primario renal, con población netamente renal? Porque ahí sí podemos sacar conclusiones con bastante que sean robustas desde el punto de vista epidemiológico. Yo puedo sacar o sugerir o pensar con un estudio que evalúa desenlace secundario alguna conclusión, pero para yo demostrar desde el punto de vista estadístico y metodológico, tengo que tener un estudio cuyo objetivo primario sea lo que yo me estoy preguntando. Entonces, con los inhibidores existen tres estudios, básicamente, con objetivo primario renal. El primero de estos estudios fue el estudio CREDENCE, que fue un estudio con canaglifosina, un estudio que incluyó más de 4.400 pacientes, todos eran pacientes diabéticos tipo 2 y todos eran pacientes con enfermedad diabética fenotipo albuminúrico. Ojo con ese dato que es muy importante. El estudio CREDENCE, la siguiente que nos demostró. El estudio CREDENCE nos demostró básicamente, y aquí fueron los primeros resultados donde se empezó a hablar que los inhibidores de la GSLT2, específicamente la canaglifosina, eran medicamentos nefroprotectores. La siguiente, y básicamente esto es por lo que se encontró en el estudio CREDENCE. Pero el estudio CREDENCE nos aportó datos en enfermedad renal diabética fenotipo albuminúrico. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. El estudio CREDENCE no incluyó pacientes con enfermedad renal sin diabetes y básicamente las tasas de filtrado eran pacientes entre 30 y 90 de tasas de filtrado. Fueron muy poquitos pacientes los que se colaron con tasas de filtrado menos de 30. La siguiente. Entonces el estudio CREDENCE, aquí lo pueden ubicar hasta ese momento. Aquí están los demás estudios, pero el estudio CREDENCE lo ubicamos aquí, donde definitivamente era una población diabética renal de alto riesgo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. La siguiente. ¿Y qué además nos arrojó el estudio CREDENCE? Nos arrojó este análisis epidemiológico. Esto es un modelo epidemiológico de proyección. Y este modelo que nos dice que los pacientes intervenidos en el estudio CREDENCE, que el promedio de la tasa de filtrado fue 5, promedio del estudio CREDENCE, de los 4.400 pacientes era 54 tasas de filtrado. Este estudio nos demostró que si uno intervenía a los pacientes con canaglifosina,
versus no intervenirlos asociado a la terapia estándar, se retardaba la progresión de la enfermedad renal, como pueden ver ahí, y se retardaba en 12 a 15 años. Este estudio fue el primer estudio con inhibidores de las SLT2 en pacientes diabéticos con enfermedad renal, donde se demostró que impactar a un paciente de manera temprana con enfermedad renal diabética disminuía el ingreso a diálisis en 12 a 15 años. Un panorama muy importante para el estudio que salió el año pasado, que es el estudio DAPA-CKD. La siguiente. ¿Cuáles son las diferencias básicamente con el estudio CREDENCE del DAPA-CKD? Recuerden que el DAPA-CKD es un estudio que se frenó antes de tiempo, es un estudio que estaba proyectado a salir este año con participación del doctor Ricardo Correa, que ustedes ampliamente lo conocen, y es un estudio que se presentó el año pasado en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología. La siguiente. ¿Cuáles son las características del estudio DAPA-CKD? ¿Qué lo diferencia del estudio CREDENCE? Primero, lo diferencia que se hizo fue con dapaglifosina y no con empaglifosina. Y segundo, que lo diferencia es que los criterios de inclusión de este estudio eran pacientes con enfermedad renal. Eran pacientes con enfermedad renal, con albuminuria, diabéticos y no diabéticos. Ahí va la primera diferencia. Este estudio incluía en un 70% pacientes con enfermedad renal diabética, 30% de pacientes con enfermedad renal sin diabetes. Entonces ahí va una diferencia que es muy importante. Fue un estudio muy interesante, eran pacientes, esto sí es muy importante, que tenían todos albuminuria. Eran pacientes con enfermedad renal diabética, fenotipo albuminúrico, o enfermedad renal crónica no diabética con fenotipo albuminúrico. Estos pacientes, en aras de disminuir, obviamente hay un sesgo, el 90 o 95% de los pacientes estaban con dosis máxima tolerable de IE-CAVARA2. Que esto es muy importante porque ustedes saben que esto puede ser un sesgo, la intervención con IE-CAVARA2 para poder hablar de un desenlace como la albuminuria. Estos son los que, obviamente, pacientes, esto es muy importante, pacientes que estuviesen con terapia de inmunosupresión, porque de pronto esa albuminuria podía impactar o podía ser un sesgo si uno estaba con esteroides o con ciclofosfamida, con cualquiera de estos medicamentos. Es un buen estudio doble ciego, aleatorizado. Seguimiento del estudio fue promedio 2 a 4, diseñado para 2 a 4 años. Se suspendió en marzo del año pasado porque el comité regulatorio del estudio encontró que los resultados eran tan buenos y por eso lo suspendió. Un estudio de estas características de intervención se puede suspender por el comité regulatorio si los resultados van muy bien o si los resultados van muy mal. El regulatorio decidió suspenderlo además porque este es un estudio basado en eventos. Y ahora les explico por qué. Y ya se había cumplido un número importante de eventos para poder sacar unas conclusiones. Entonces, este estudio evaluó unos desenlaces primarios y unos desenlaces secundarios. ¿Cuál fue el objetivo primario del estudio? Un objetivo primario variables. El deterioro de la tasa de filtrado más de un 50%, el requerimiento de diálisis o trasplante por más de 4 semanas, que es lo que ellos llaman enfermedad renal crónica terminal o la muerte renal o muerte cardiovascular. Ese fue el objetivo primario del estudio. El objetivo secundario del estudio fueron 3, que fue el mismo objetivo primario, pero quitándole la muerte cardiovascular. El segundo fue un objetivo cardiovascular muy importante, que fue muerte cardiovascular, hospitalización por falla cardíaca, y este objetivo que es muy importante, que no fue primario, pero es muy importante siempre evaluarlo, estos estudios de intervención, que es la mortalidad por... ¿Qué otra cosa importante del estudio? Que la población de pacientes que se incluyó con unos fenotipos parecidos a nosotros fue bastante. Aquí pueden ver que población en Latinoamérica, miren aquí los países que participaron, 912 pacientes, aquí no estoy metiendo ni Canadá, esto más o menos es un 25%, aquí están todos los otros países que participaron, los sitios y obviamente un estudio multicéntrico. La siguiente. Esto sí es importante tenerlo en cuenta por el tema de nosotros. 70% de los pacientes eran diabéticos tipo 2, aquí pueden ver, pero que era una población de más de 1.300 pacientes, eran pacientes con enfermedad renal sin diabetes. Ahora, ¿cuáles eran las causas más importantes? Las causas más importantes, 1, fue la nefropatía hipertensiva o isquémica, y 2, fue las enfermedades glomerulares.
Pero si en las enfermedades glomerulares evaluamos la glomerular en pacientes que se les hizo biopsia renal, la principal causa de la enfermedad glomerular fue la nefropatía por IgA. Entonces, los pacientes con nefropatía por IgA, que eso nos interesa en la parte renal, fue una población bastante importante. La siguiente. ¿Qué pueden ver ahí? Otra diferencia muy importante. Miren este dato. La siguiente, más de 600 pacientes tenían enfermedad renal diabética o no diabética estadio 4. Esto es muy importante. Recuerden que el CRENS llegó hasta 30. Fueron muy poquitos los que fueron menos de 30. En este estudio fueron 624 pacientes con tasas menores de 30. Pero aquí yo coloco estadio 4 es por la tasa de filtrado. Pero uno no puede generalizar estadio 4. De esos 624 pacientes, más o menos 600, la tasa de filtrado llegaba hasta 25. O sea, entre 25 y 30. Fueron muy poquitos pacientes que la tasa de filtrado llegó a menos de 25. Es decir, tenemos evidencia hasta tasas de filtrado de 25. No podemos hablar todo del estadio 4. Y la otra gran diferencia importante es esta de acá arriba, miren. La tasa promedio de estos pacientes fue de 43. El estudio CRENS, la tasa promedio fue de 54. Entonces, este estudio eran pacientes con mucha más enfermedad renal, con mucho más compromiso en la tasa de filtrado. Y una cosa muy bonita del estudio, ustedes pueden ver aquí, el porcentaje de pacientes que tienen tasa de filtrado más de 60, miren, 7%. ¿Qué pasó con eso? El comité ejecutivo del estudio decidió dentro del protocolo que en los criterios de inclusión se pasaba, porque la gran mayoría de pacientes con enfermedad renal son estadio 1 o 2 o 3. Entonces, si ellos dejaban eso abierto, este estudio se iba a llenar de pacientes con tasas de filtrado más de 60, que tenían albuminuria. Entonces, ellos decidieron que cuando el porcentaje llegase a un más de 10%, se frenó el ingreso de pacientes con tasa más de 60. ¿Y por qué lo hicieron? Porque ya tienen el estudio de ICLER. El estudio de ICLER fue con 17,000 pacientes, de los cuales el 97% de pacientes eran pacientes con tasa más de 60. Entonces, ¿para qué van a repetir pacientes si aquí lo que querían ver eran pacientes enfermos realmente con enfermedad renal? La siguiente. ¿Cuáles fueron los resultados del estudio? Esto es muy importante, miren. El objetivo primario compuesto fue una disminución de riesgo relativo de desenlace renal en un 39%, con datos estadísticamente significativos en los pacientes intervenidos con dapaglifosina de manera temprana. La siguiente. El objetivo secundario, que fue el mismo, pero quitándole la mortalidad cardiovascular, miren la reducción de riesgo relativo que fue de un 44% con datos estadísticamente significativos en los pacientes intervenidos con dapaglifosina versus los pacientes con terapia estándar más placebo. La siguiente. Cuando evaluamos objetivo cardiovascular, muerte cardiovascular o hospitalización por falla cardíaca, hay una reducción de riesgo relativo de presentar estos eventos en un 29% en los pacientes intervenidos con dapaglifosina. La siguiente. Y este es el resumen de todo, donde recalco también que se presentó una disminución, que es un objetivo secundario, pero se presentó en un 31% en los pacientes intervenidos con dapaglifosina. Definitivamente esto demuestra, y esto se presentó en pacientes con enfermedad renal, diabéticos y no diabéticos, definitivamente demuestra que este medicamento, la dapaglifosina, y desenlaces cardiovasculares en la población de pacientes con enfermedad renal diabética y no diabética. La siguiente. Entonces, ¿son estos medicamentos nefroprotectores? Indudablemente que sí son considerados medicamentos nefroprotectores, y específicamente si nos vamos a la evidencia en estos momentos, cuando hablamos de enfermedad renal crónica, la tiene la dapaglifosina, porque la dapaglifosina es el único medicamento hasta ahora que tiene evidencia en población de pacientes con enfermedad renal crónica no diabética. La siguiente. Entonces, teniendo en cuenta lo que nos interesa, ¿cómo le fue específicamente? Y esta es la gran pregunta. Dentro de análisis de sus grupos del estudio DAPA-CKD, ¿cómo le fue a esos 1,300 pacientes? Que eran pacientes con enfermedad renal sin diabetes. La siguiente. La siguiente. Cuando uno habla de enfermedad renal, uno tiene que tener en cuenta la
el impacto de desenlace cardiovascular. Por eso el eje cardiorrenal es importante tanto en el diabético renal como en el paciente con enfermedad renal sin diabetes. La siguiente. Entonces miren que del estudio DAPA-CKD hay unos análisis de subgrupos, unos estudios que fueron presentados acá en este congreso, y este es un estudio que evalúa la dapaglifosida como análisis de subgrupo y cómo le fue a los pacientes con enfermedad renal sin diabetes. La siguiente. Todos estos datos son sacados del estudio DAPA-CKD. Este es el análisis de los 1.300 pacientes que no tenían diabetes, pero sí tenían enfermedad renal. Aquí pueden ver las características. ¿Qué nos llama la atención? Básicamente, las principales: nefropatía isquémica hipertensiva, enfermedad glomerular. La siguiente, vemos que existieron en el estudio 687 pacientes cuyo diagnóstico era nefropatía hipertensiva o nefropatía isquémica, y fueron 695 pacientes cuyo diagnóstico fue enfermedad, fueron otras causas. La siguiente. ¿Qué podemos encontrar cuando analizamos o cómo les fue a esos pacientes? Aquí pueden ver básicamente los pacientes intervenidos con dapaglifosina versus los pacientes con placebo, y aquí vemos las características. Si es nefropatía diabética, si es nefropatía isquémica, si es enfermedad glomerular, vemos cómo le fue en resultado cardiovascular y falla cardíaca y cómo le fue mortalidad. La siguiente. ¿Y qué pueden ver? Definitivamente, y esto es un dato muy importante, en general a los pacientes les fue bien como objetivo primario renal, pero cuando ustedes comparan nefropatía diabética, aquí pueden ver con enfermedad glomerular, el R de los pacientes intervenidos con enfermedad glomerular, específicamente la nefropatía por IgA, fue mucho mejor que los pacientes diabéticos. Y a pesar de que es un análisis de subgrupo, van a ver ahorita en otras diapositivas, los pacientes con nefropatía por IgA intervenidos con dapaglifosina fueron la cantidad de pacientes que le dije, presentaron muchos mejores resultados, inclusive que los resultados que presentaron los pacientes diabéticos, aún teniendo obviamente buenos resultados. Si ven, por ejemplo, análisis preespecíficos renales, miren el HR de los pacientes con nefropatía diabética, 0,55, pero miren los pacientes con enfermedad glomerular, un HR de 0,43 con una P interacción bastante importante. Y obviamente cuando evalúan otros objetivos, también son importantes. La siguiente. Entonces, cuando uno evalúa, por ejemplo, objetivo y resultado primario, acorde a la causa de enfermedad renal, aquí lo podemos ver más detallado. En general, hay una disminución en este desenlace, pero cuando uno evalúa características, les va mucho mejor, como pueden ver acá, a los pacientes con enfermedad glomerular. Cuando uno evalúa desenlace primario, la siguiente. Y cuando evalúa desenlace secundario desde el punto de vista o análisis preespecífico renal y evalúa estas variables, miren que los pacientes intervenidos con enfermedad glomerular tienen un HR mucho mejor, siendo bueno que el global y que los pacientes diabéticos. La siguiente. Mortalidad, que también es importante por todas las causas. Vemos que también tiene un comportamiento muy importante. El global fue bastante bueno, pero es más complicado evaluar estos resultados por el número poblacional de pacientes que cumplieron ese desenlace. La siguiente. Entonces, en resumen, la tabla de nefropatía por IgA, o les quiero dejar como ese mensaje, la nefropatía por IgA, definitivamente los resultados fueron muy contundentes a favor de la intervención con dapaglifosina en pacientes que participaron en este estudio. La siguiente. Entonces, cuando uno habla también de continuación o adherencia, vemos que la adherencia y los fenómenos de seguridad fueron o no existieron diferencias en los diferentes grupos poblacionales. Esto porque es importante, porque no es lo mismo una diabetes, a una nefropatía por IgA o una nefropatía hipertensiva. Cuando uno analiza estos eventos, vemos que no existieron diferencias. La siguiente. Y estos son los resúmenes o las características que les dije. La intervención con dapaglifosina en esa población de pacientes con enfermedad renal sin diabetes también demostró los resultados que nosotros esperamos. Inclusive en ese subgrupo de nefropatía por IgA, los resultados son... Digo, esto es un análisis de subgrupo. Uno puede hacer o puede sacar algunas conclusiones, pero obviamente el objetivo primario del estudio no fue este. La siguiente. También es importante analizar la dapaglifosina y la relación con los pacientes que tenían enfermedad cardiovascular o no, sean diabéticos renales o renales sin... La siguiente. Y acá también podemos ver las características para no enredarlos, porque estas gráficas son muy largas. La siguiente.
Vemos específicamente que aquí ven la curva de pacientes con dapaglifosina con enfermedad cardiovascular, placebo, dapaglifosina sin enfermedad cardiovascular y placebo, y aquí pueden ver que aún pacientes que no tenían enfermedad cardiovascular, estoy hablando de prevención primaria para enfermedad cardiovascular, la dapaglifosina en pacientes diabéticos y no diabéticos con enfermedad renal también tuvo resultados importantes y con efecto protector. La siguiente. En resumen, aquí pueden ver características donde el comportamiento de la P, teniendo o no teniendo enfermedad cardiovascular, evaluando los diferentes desenlaces, es bastante a favor de la dapaglifosina. La siguiente. Entonces, este análisis de subgrupo nos concluye que los pacientes con enfermedad renal tengan o no enfermedad cardiovascular, asociación primaria para enfermedad cardiovascular o prevención secundaria, intervenidos con dapaglifosina, también obtenemos estos beneficios que se presentaron en el estudio. La siguiente. Otra cosa importante es los diuréticos. Ustedes saben que cuando ustedes utilizan un inhibidor de la SGLT2, uno dice, bueno, y si el paciente está hidroclorotiazida, ¿qué pasa con esos pacientes? ¿Será que se empeora o no los van a tolerar? ¿Qué pasa cuando uno utiliza, y esto también se analizó, a los pacientes intervenidos con dapaglifosina, uno utiliza un diurético? La siguiente. Vemos que no se encontraron básicamente los resultados de la dapaglifosina, el paciente utilizando diurético o no utilizando diurético no cambiaron. Es decir, que aún el paciente utilizando diurético, renal o no renal, diabético, el utilizar el diurético no interfería en los resultados protectores de la dapaglifosina. La siguiente. Y esto básicamente es las conclusiones con diurético, sin diurético, con diurético, y esto básicamente los efectos de seguridad, que es muy importante también evaluarlo. La siguiente. Esta es la conclusión de este otro subanálisis. Como han visto, les he presentado 3 subanálisis muy importantes relacionados o derivados del estudio original de DAPA-CKD, donde evalúan variables importantes en pacientes con enfermedad renal sin diabetes. La siguiente. Entonces, ¿cuál es el contexto de la dapaglifosina? Esa es la siguiente pregunta ya para acabar o para terminar esta exposición. En diabetes, riñón y riesgo cardiovascular. La siguiente. Vemos que la dapaglifosina, por los resultados que tenemos, cuando uno habla de diabetes, que no era el objetivo de la charla, sino enfermedad renal, vemos que ya está aprobada y estas son las indicaciones que tiene la dapaglifosina en pacientes diabéticos. Ustedes saben que estos medicamentos son importantes en el manejo del paciente diabético, no solamente por el control glicémico, sino también en pacientes que tienen como cardíaca o tienen comorbilidad la enfermedad renal. Hoy en día saben, y está claro, en todas las guías mundiales KDIGO, nosotros recientemente publicamos las guías colombianas de enfermedad renal diabética la semana pasada, y los inhibidores de la SGLT2 están en primera línea con tasas de filtrado mayores de 30 con enfermedad renal diabética. Entonces hay que utilizarlos además de la metformina, con tasas mayores de 30. Sé que las normas regulatorias en muchos países, por lo menos en Colombia, aprueban el uso de dapaglifosina con tasas de filtrado más de 45, pero hay suficiente evidencia, que estos medicamentos se pueden utilizar con tasas de filtrado de 30, inclusive de 25. La semana pasada salieron unas guías españolas donde ya utilizan la dapaglifosina y los inhibidores de la SGLT2 con tasas de filtrado hasta 25. Esto en el manejo del paciente diabético. La siguiente. Pero cuando uno habla con los resultados que les estaba comentando y que fueron aportados por la subgrupo, que fueron muy contundentes, la FDA, como pueden ver acá, aprobó muy recientemente el uso de la dapaglifosina en el manejo del paciente con enfermedad renal crónica. Esta es aprobación de la FDA. Las normas regulatorias en Ecuador también aprobaron el uso de dapaglifosina para el manejo y prevención de pacientes con enfermedad renal crónica. Nuestro país está un poco quedado, pero felicito a Ecuador porque yo creo que es ejemplo de poder hacer o utilizar intervenciones efectivas en pacientes con enfermedad renal, sobre todo que no tenemos tantas. Y la siguiente también fue aprobada ahorita hace un mes de la dapaglifosina por la evidencia también que tiene con estudios de objetivo primario renal por la FDA para el tratamiento de pacientes con falla cardíaca. Estamos hablando de pacientes con falla cardíaca sin diabetes, porque con diabetes estaba aprobado hace rato.
la siguiente. Entonces, básicamente, para terminar, la siguiente, nosotros debemos, o estos son los mensajes finales que les quiero dejar. Definitivamente es una oportunidad lo que nos está brindando estas terapias innovadoras, inhibidores de las SLT2, específicamente la evidencia con DAPA, para inicio en pacientes con enfermedad renal. La dapaglifosina tiene una excelente evidencia en pacientes con enfermedad renal. Coloca aquí 30, pero hasta 25 se tiene evidencia. Pero obviamente las guías dicen 30. Ya está plenamente demostrado que son medicamentos que ofrecen protección renal y protección cardiovascular con un perfil de seguridad bastante adecuado, pero obviamente hay que tener en cuenta las normas regulatorias de cada país para poder utilizarlo. Muchas gracias. La siguiente. Esa foto me la tomé la vez pasada que vine en un evento, creo que Miguel estuvo ahí, ¿cierto? En el evento también que vinimos de Astra. Bueno, muchas gracias.